noches, guardia de Palacio. Buenas noches, señor presidente. Fue el primer presidente de derecha electo desde el retorno a la democracia. 2 veces lideró el país. Un terremoto y un rescate marcaron su primer periodo. Que están vivos, que están unidos. El segundo, una pandemia a nivel global. A partir de ahora podemos continuar con un proceso de vacunación sobre bases sólidas y seguras. Pero antes, el estallido social marcó su mandato. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso. Más de 400 personas con daño ocular. Sepan que a quienes sean responsables los vamos a perseguir nacional e internacionalmente con todas las vías de la ley, así que, señor Piñera, está avisado. Político y empresario que no solo provocó las críticas de sus opositores, sino que también dentro de su propio sector. En nombre de la UDI expreso mi profunda decepción. Una vez más, Sebastián Piñera se transforma en un factor de división dentro de nuestro sector. Miguel Juan Sebastián Piñera Echenique, luces y sombras del expresidente. Yo sí tengo vocación de servicio público, tengo mucho interés por la cosa política y en consecuencia no descarto para nada una postulación parlamentaria. 1989 y un joven empresario miembro de una reconocida familia demócrata cristiana comenzaba una carrera en el mundo político. Vigi nos pidió elaborar un plan estratégico de la campaña, estructurar un equipo humano para administrar y dirigir la campaña. Como generalísimo de la campaña presidencial de Hernán Vigi, Piñera debió lidiar con la contradicción vital del exministro, un rol que complementó con sus propios anhelos. Con 40 años recién cumplidos, la edad mínima para postularse, fue electo senador por Santiago Oriente hasta 1998. Fue dentro de este periodo en que estalló una de sus principales polémicas. Lo que puede tratar de meterle es el síndrome, ¿cierto?, de una huevada débil, inestable. La gracia es que trate elegantemente de dejarla con una cabrita chica, ¿cierto?, despistada, que está dando palos de ciego sin ninguna solidez, ¿metete o no? En un hecho inédito en la televisión, Ricardo Claro, dueño del canal donde se emitía el programa, ingresó al estudio con una radio marca Kioto y reprodujo una conversación en la que el entonces senador con pretensiones presidenciales Sebastián Piñera pedía que acorralaran en una entrevista a otra joven referente de la derecha, Evelyn Matei. Un país no puede vivir con miedo. Los parlamentarios no pueden vivir sujetos a espionajes telefónicos. Escándalo en un momento en que ambos jóvenes políticos disputaban popularidad y donde estuvo involucrada la propia Matei y miembros de la inteligencia del ejército. Se cayó entonces su candidatura, pero solo por el momento. ¿Quiere decir que usted no descarta la posibilidad de ser candidato a la presidencia de la República? Yo no me aferro a ninguna candidatura ni tampoco descarto ninguna. ¿Le gustaría? Yo digo que sí. Y así lo hizo en 2005 en su primera incursión en una elección presidencial, causando un verdadero terremoto en su sector político, cuando el candidato único hasta ese momento era Joaquín Lavín. Yo considero que se ha cometido un grave error político. Creo que esto es un misil a la candidatura de Joaquín Lavín y en general a las opciones de la centro-derecha. No fue en 2006, pero sí para el periodo 2010 a 2014. Muchas gracias por estar aquí. Esta es una fiesta de la democracia. Su primer mandato, el que terminó con 20 años concertacionistas, el que comenzó enfrentando las secuelas del terremoto y tsunami y el recordado rescate de los 33 mineros de la mina San José. El 2011 estuvo marcado por las demandas del movimiento estudiantil, liderado por jóvenes que años más tarde formalmente se convertirían en oposición a su gobierno. La ciudadanía está de nuestro lado, que aquí la mayoría está planteando algo que es un derecho, que es recuperar el derecho a la educación pública. Cuando hay un clima de mayor serenidad y de mayor reflexión, nuestro gobierno va a proponerle al país su política de educación superior.
En este periodo además se cumplieron 40 años del golpe de Estado, cerró el emblemático penal Cordillera y también condenó el silencio de quienes llamó cómplices pasivos. Esta responsabilidad también alcanza a quienes ejercieron altos cargos en el gobierno militar o a quienes, por su investidura o influencia en la época y conociendo de estos hechos, pudieron alzar su voz para evitar estos abusos y muchas veces no lo hicieron. Mientras se prepara para postular a un segundo mandato, los escándalos por sus negocios estallan. Mientras en La Haya se tramitaba la demanda peruana en contra de Chile por el territorio marítimo, los ejecutivos de Bancard, brazo financiero de la familia Piñera, analizaban la posibilidad de invertir en la pesquera Exalmar. Este fue el correo que envió Cristóbal Silva, analista de la empresa, a 3 destinatarios, entre ellos el gerente general Nicolás Noguera y Sebastián Piñera Morel, hijo del exmandatario. El caso Exalmar no mermó su popularidad en la candidatura para su segundo periodo, tampoco cuando se le recordaba su polémica de los 80 con el Banco de Talca. Ya en la presidencia tuvo que explicar su participación en los Pandora Papers, donde se le vinculó con la venta de la minera Dominga. Sin embargo, nada complicó al gobierno como lo que vendría el 18 de octubre de 2019. Metro ha suspendido los servicios. Se debió a que causaron daños en infraestructura. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso. Cuestionamientos de organismos nacionales e internacionales apuntaron a que hubo casos de violaciones a los derechos humanos, lo que motivó a la oposición a buscar su destitución a través de una acusación constitucional que no prosperó. Tenemos más de 400 personas con daño ocular. Sepan que a quienes sean responsables los vamos a perseguir nacional e internacionalmente con todas las vías de la ley, así que, señor Piñera, está avisado. Declaraciones del actual presidente cuando era diputado y candidato presidencial en 2021 y que para algunos contrastaron luego con sus dichos en 2023 sobre el carácter demócrata del expresidente y que reiteró una vez conocido su fallecimiento. El presidente Piñera contribuyó desde su visión a construir grandes acuerdos por el bien de la patria. Fue un demócrata desde la primera hora y buscó genuinamente lo que él creía que era lo mejor para el país. Una cosa es decir ahora que fue un demócrata desde el principio y otra cosa es cómo lo hicieron sufrir a él y a todos sus ministros. Artífice del Acuerdo por la Paz que dio paso al proceso constitucional, el exmandatario también tuvo que lidiar con cuarentenas, crisis económica y críticas a su gestión en la pandemia, la misma que luego fue valorada, como por ejemplo por su gestión con las vacunas. Pero en este mandato también cumplió con una de las promesas que tuvo desde su candidatura del 2010 y que se concretó en el matrimonio igualitario. El mandatario celebró la aprobación de la nueva ley que modifica el Código Civil. La normativa no solo permite el matrimonio con todos los derechos y deberes que esto implica, incluida la filiación. Obligó a su sector a entender que había que legislar, que había que reconocer derechos. Él fue un precursor en ese sentido. Expresidente que genera respaldos y críticas, empresario dueño de una gran fortuna que le provocó más de una polémica, logros y errores de su vida que conforman las luces y sombras de una trayectoria que se apagó este 6 de febrero.